Hola a todos, en esta clase estaremos abordando dos temas siempre, ¿verdad?, bajo la línea de la vanguardia, que serán el expresionismo abstracto y el pop art. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre la parte del expresionismo abstracto. Esto viene siendo un movimiento pictórico que se va a estar apareciendo en el momento de los 1940 y este es considerado como uno de los movimientos puramente de Estados Unidos. También es conocido por eso como la Escuela de Nueva York y se caracteriza principalmente por el uso de grandes formatos, es decir, dejan los lienzos pequeños y empiezan a utilizar lienzos mucho más grandes, casi que cubriendo todas las paredes. Sus principales características corresponden, primero, que la principal técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Por lo general eliminan la figuración, pero con un aspecto geométrico. Recordemos que estamos hablando de algo abstracto, es decir, no se observa directamente el objeto, la figura, por eso hablamos de figuración. Sin embargo, los trazos realizados dan cierto aspecto geométrico y esa geometría es la que hace que nuestro cerebro al final pues termine de realizar alguna figura o lo pueda relacionar directamente con alguna figura que de pronto no existe. Por eso estamos, ¿verdad?, siempre desde la parte de la abstracción. Recordemos que cuando nosotros estamos siempre mencionando todo lo que respecta al abstracto, queda muy libre a la interpretación. Si bien es cierto, el pintor, la persona que hace la obra, tiene una idea específica, al final cada uno tiene la libertad de interpretarlo en dependencia a lo que esto vaya a producir en la mente de cada uno. También aparece una técnica que es conocida como all over, es decir, utilizando todo el lienzo como una superficie sin límite. Hemos visto que en las anteriores obras que nosotros hemos estado estudiando siempre existe una especie de jerarquía, es decir, qué parte de la pintura se mira primero, qué parte de la pintura va a resaltar más y que esto hace que al final todo lleve un orden. En este caso, con la técnica del all over, al final todo el lienzo es como, tiene toda la importancia, entonces no hay un punto específico que va a estar destacado. Aparte que es bastante libre y entonces en este caso el lienzo no viene a limitar tampoco esa libertad de parte del artista. El cromatismo sí es un poco limitado, más que todo en lo que son los colores primarios, que en este caso se interpretan como el amarillo, el magenta y el cian, y los acromáticos, que son el caso del blanco y del negro. Y vamos a ver mucha presencia de trazos violentos con rasgos distintivos, como son la angustia y el conflicto. Entonces, parte de este movimiento como tal viene siendo que se utilizan esas pinceladas para poder transmitir sentimientos. Pero más que todos estos sentimientos vienen siendo sentimientos bastante poderosos, no como en las obras anteriores que hemos visto, que vemos amor, que vemos felicidad, que vemos un poco de angustia. Ya en este caso, por esta violencia, entre comillas, de los trazos, es que se logra identificar con mucha más fuerza esa angustia, ese conflicto. Entonces tenemos como primer ejemplo este cuadro que se llama Mujeres, que fue realizado por Willem de Kooning. Si observamos, las pinceladas trazan de cierta manera un rostro de una mujer, que según se describe como mujeres grotescas, como mujeres fuertes, pero que al final esta secuencia de cuadros fue tomada como un tipo de imagenología para las feministas en esta época, ya que por fin se estaba tratando de identificar a la mujer como un ser empoderado. Entonces, al final, pues, este tipo de trazos favorece a querer también enviar este mensaje. Dentro de esta misma parte del expresionismo abstracto aparecen diversos movimientos. Uno de ellos es el llamado action painting. ¿Por qué se llama de esta manera? Porque al final el pintor, el artista, se deja llevar por los sentimientos del momento y entonces utiliza la pintura, los pigmentos como un medio para poder expresar estos sentimientos. Pero no es como lo hacían los precedentes, que ya tenían una idea marcada, ya sabían más o menos qué es lo que querían pintar, sino que en este momento, con este tipo de técnica,
los momentos afloran al instante. Entonces podemos observar cómo se intenta expresar mediante el color y la materia del cuadro sensaciones como lo son el movimiento, la velocidad y la energía. Aparte de que en sí el action painting va a consistir en aplicar pigmentos sobre el lienzo de forma violenta a través de manchones, rayones, salpicaduras o goteos. Entonces, en este momento, y más que estamos atravesando esta parte de la libertad del artista, de que cada uno busca su individualismo, es donde aparecen pinturas como esta de Jackson Pollock, que se llama Convergence. Si ustedes pueden observar, prácticamente es como que si hubiese tomado aquellos pigmentos y empezara a tirar al azar sobre el lienzo y poco a poco pues se iba formando su obra. Tenemos otra también que se llama Calligraphy Paint, que viene siendo también como un subestilo del Action Paint, pero un poco más controlado. En este caso, el centro del cuadro o el protagonista del cuadro va a ser el signo, por eso se llama de esa manera. Aparte que la utilización del signo más la aplicación de ciertos colores van a crear una jerarquía dentro del mismo cuadro. Es decir, vamos a lograr identificar cómo en este caso el símbolo va a predominar y también cómo tenemos cierta presencia de colores, sobre todo en cromas claros y controlados, para acompañar y hacer resaltar aún más a este signo. Después aparece el Color Field Painting, que está bastante inspirado en el modernismo europeo. Entonces consistía en tomar el lienzo y seccionarlo y luego colocar colores que fueran parte, ¿verdad?, de estas mismas secciones para al final realizar una composición. Entonces, los formatos más que todos los podíamos ver desarrollados con franjas, con patrones bastante geométricos y bastante simples. Entonces, se toma este periodo, esta parte del Color Field Painting como el inicio o el preámbulo para lo que después nosotros veremos que es el minimalismo. Acá un ejemplo de Hans Hofmann con su composición que se llama Pompeya. Ahora, ante este expresionismo abstracto aparece un movimiento así como que dando frente al mismo que se conoce como pop art. El pop art vamos a ver que es algo bastante colorido y revolucionario pues para lo que es la época. Este movimiento va a surgir en dos países al mismo tiempo, que es el caso de Reino Unido y también de Estados Unidos, más o menos a mediados de lo que viene siendo el siglo XX, y está inspirado mucho en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época. Entonces toma cosas que al final son prácticamente, como les acabo de explicar acá, cotidianos, cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, y lo hace un símbolo popular, lo hace una pintura, lo hace una publicidad que empieza a repetirse en varios medios y la sociedad lo empieza a adoptar y lo comprende como una especie de arte. En Estados Unidos aparecen con una técnica específica que se llama hard edge o dibujo de contornos nítidos, donde al final lo que hace es tomar una figura, se identifica concretamente, se enmarca con esta parte de los contornos nítidos y se le aplica algún fondo colorido para hacerla resaltar más. Entonces, utiliza la realidad mundana e impersonal, la ironía y la parodia para contrarrestar el simbolismo personal del expresionismo abstracto. Recordemos que hablábamos que con el expresionismo abstracto, cada persona, cada autor quería expresar ese individualismo y era una manera de protesta. En este caso, viene a contrarrestar porque al final lo que quieren es mostrar la cultura popular que por lo general para estos expresionistas abstractos vendría siendo como que algo sin valor, algo que no valía la pena continuar. El método, en este caso, del pop art de Estados Unidos consistía en crear arte con materiales efímeros, con los que representaba acontecimientos de actualidad con los que los estadounidenses convivían día a día. El pop art toma, por ejemplo, materiales poco convencionales, como es el caso del plástico, de cualquier tipo derivado del plástico, sea en tela, sea en objetos, etcétera, que por lo general viene siendo un material menospreciado y lo va a transformar en este caso en arte. Estaban comprometidos con los derechos civiles por la participación y por protesta en contra de la guerra de Vietnam, por lo que vamos a ver también muchos temas relacionados a esto, pero a manera de parodia.
En Gran Bretaña utilizaban más que todo la parte de la ironía y la parodia, pero era más académico y se enfocaba en la ingeniería dinámica y paradójica de la cultura popular estadounidense. Es decir, observa la cultura popular estadounidense de largo y la trata de hacer un poco más conveniente para, en este caso, Reino Unido, aparte de adaptarla también con el entorno en el que ellos viven. Y desafiaban la visión modernista de la cultura, así como la perspectiva tradicional de la bella arte. Es decir, romper con el esquema del estándar de belleza, de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y utilizar esta parte del pop art para poder expresarse de una manera muy diferente. Vamos a ver un poco de las características. La primera característica es el rechazo total al expresionismo. Acabamos de ver, ¿verdad?, en los cuadros anteriores, cómo se observa más que todo trazo y cosas muy abstractas. En este caso, por ejemplo, Richard Hamilton hace uso del collage en su obra que se llama ¿Qué es lo que hacen los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos? Retoma de pronto objetos que no tienen sentido estar juntos y crea una composición bastante equilibrada y incluye también lo que son objetos de la vida cotidiana. Vemos, por ejemplo, acá una cinta, vemos por acá un paisaje de la ciudad y así sucesivamente con los diversos elementos que componen esta pintura, este collage. Tenemos el tratamiento pictórico no tradicional. Se atreven a utilizar otro tipo de colores que no corresponden a la realidad. Entonces vemos una de las pinturas más icónicas, que es la de Andy Warhol, donde hizo varios retratos de Marilyn Monroe. Es el mismo retrato, sin embargo hace combinaciones de colores bastante excéntricos y fuera de lo normal. El lenguaje figurativo y realista, hablábamos de que estamos en una transición de la guerra de Vietnam y eso también lo vamos a ver en muchas obras. Este caso fue retomado por Rob Lichtenstein con su obra que es llamada Wham! Esta es una de varias obras que forman parte de una colección donde prácticamente vemos esa protesta a manera satírica de lo que está sucediendo en este tiempo, pues en el mundo durante ese periodo. Después tenemos la ampliación de la noción de la belleza del repertorio de símbolos pop. Andy Warhol aparece nuevamente con este cuadro de Sopas Campbell. Él toma un objeto cotidiano, un objeto cualquiera, pero que al final viene siendo parte de la vida de los estadounidenses, que todo el mundo lo conoce y posiblemente todo el mundo tenía en su casa, y lo populariza mediante la realización de este cuadro. Después tenemos la temática extraída de las grandes ciudades de sus aspectos sociales y culturales. Observamos como en este caso Eduardo Paolozzi en su cuadro Beige Yellow, porque tiene también versión azul y versión naranja, crea una especie de collage utilizando también pigmentos para hacer su visión del futuro desde su presente, con acontecimientos importantes como por ejemplo la llegada del hombre a la luna. Podemos ver ahí un astronauta, ciertos presidentes, cómo va avanzando la tecnología y entonces va juntando todos estos elementos para poder así él identificar y crear su obra Beige. Después aparece la descontextualización, es decir, empezar a agrupar objetos que no tienen nada que ver entre sí, sacarlos fuera de contexto y colocarlos todos juntos en una misma obra. Entonces tenemos acá este cuadro de Robert Rauschenberg que se llama Persimmon. ¿Qué pasa acá? Podemos observar un desnudo con un retrato, unas latas, unas frutas, un fondo de ciudad y que al final nos hace pensar que tal vez esta mujer, este retrato, están fuera de época en correspondencia con el fondo. Pero al final de eso se trata el pop art, tratar de experimentar, tratar de salir de lo común. La provocación, siempre crear polémica. El pop art busca crear polémica con cualquier tema que parezca delicado. En este caso, Jasper Johns utiliza un símbolo nacional muy importante para los estadounidenses, que es su bandera, y hace este cuadro que se llama Tres Banderas. Muchas personas en su momento consideraron obviamente que era un irrespeto a este símbolo patrio por el caso de que se está hasta cierto punto desconfigurando o cambiando la realidad como tal de este símbolo. El humor, que en este caso fue realizado por Mae Wilson, se llama
O sea, y vemos el humor desde el nombre del retrato, que se llama Retrato Ridículo con Chelo y Querubín. Entonces, al observar un poco más a fondo esta imagen, podemos ver cómo en sí el ambiente que nos da la imagen general corresponde en una misma época, pero luego llegamos al rostro de la persona, que en realidad es parte de un collage. Entonces también tenemos un poco lo que es la mezcla de varias técnicas. Bien, con esto finalizaríamos un poco lo que es esta parte del pop art. Como tarea les queda a ustedes escoger cualquiera de los actores. Con esto finalizaríamos la parte del pop art. Como tarea ustedes tendrían seleccionar a cualquiera de los artistas que hemos mencionado en esta parte de las características del pop art e investigar 3 cuadros que ellos hayan realizado y el significado de cada uno.